Me desperté con los ladridos del perro, le grité desde mi cuarto, pero me hizo caso omiso, así que tuve que levantarme y acudir al lugar. Levantarse a oscuras en mi casa es toda una aventura. Los chicos que se quedan levantados hasta tarde dejan todo en el camino, con lo cual es normal patear y chocarse con las cosas, de forma tal que aproximarse a las ventanas o la puerta sigilosamente es un acto frustrado. Y así fue. Lo primero que me llevé por delante fue una silla y, como de costumbre, los meñiques de los pies son los primero en dar la alerta temprana de que hay un objeto obstruyendo el paso, un dolor tan intenso que erupciona de las profundidades más oscuras de nuestro ser, la verborragia más soez y vulgar que podamos pronunciar. Ni bien me pude recuperar el evento y en proceso de llegar a la puerta, vuelvo a impactar en la misma zona, contra un camión de juguete, de esos que se puede pasear tranquilamente un bebé desde su caja de carga. Y ahí me enojé, y prendí la luz, y el perro dejó de ladrar, y crucé la puerta sin ningún miramiento y con tanta ira, que seguramente quien esté afuera, iba a tenerme más miedo a mí, que al perro. Ese enano cuadrúpedo, escandaloso y con una batalla apocalíptica en su lomo, entre pulgas y garrapatas, al verme gritó, como si lo hubiera pateado y celéricamente atravesó el patio, chillido tras chillido, para esconderse detrás de las herramientas de obra, como si solo en ese lugar, se sintiese seguro de que no iba a remontar vuelo con la propulsión de mi empeine derecho, contra su caja torácica. Y de repente veo una sombra que salta sobre las maderas aparcadas contra el muro y allí dirijo el cañón de mi revólver, cuando mi hija prende el reflector y sale diciendo, ¿qué pasa papá?, dejándome encandilado y a merced de quien estuviese escondido, ya que me encontraba a cuerpo gentil y con la visión nula, producto del reflector que tenía de frente. Entonces le contesté enfurecido a mi hija, pasa hija que si fuéramos soldados defendiendo nuestro cuartel, te diría que somos unos inútiles, y me volví a mi cuarto más frustrado, por el fracaso de la operación, que contento de que quien haya saltado el muro, lo volvió a hacer cuando mi hija prendió el reflector, sin generar agresión alguna. Pasé toda la noche pensando en lo mal que pudo haber terminado todo, hasta podría haber disparado en dirección a mi hija, si no me hubiera dado ese segundo de duda para escuchar su voz. Así que me puse como meta organizar toda la familia, para momentos de crisis, fuera cual fuera el mismo, no me podía permitir sentirme tan vulnerable ante cualquier agresión externa, y si en lugar de un invasor, hubiera sido un incendio, imagino que tampoco hubiéramos sabido aunar esfuerzos para resolver la crisis de la mejor manera posible. Lo tomé como misión y en esa dirección comencé a planificar mis acciones y las directivas a imponer al resto de los habitantes de la casa, incluido a ese cobarde saco de pulgas, que se escondió por varios días de mi presencia. Durante toda la semana me fui informando de todo lo referente a las medidas de seguridad apropiadas para una casa de familia y el fin de semana hice la explotación de la información adquirida y la obtención de necesidades para cumplimentar el objetivo, a saber, vivir en condiciones más seguras. Comencé colocando un extinguidor en la cocina, otro en el pasillo central de ingreso a las habitaciones y uno más en la cochera, donde también incorporé un balde de arena por si había derrame de combustible o aceite. Puse un sensor de movimiento detrás de la puerta de entrada y del portón del garaje, en el exterior puse líneas de obstrucción láser, a la altura de los muros, a unos 50 centímetros del mismo, entendiendo haber dejado una distancia prudencial para que pase un gato, sin interferir el circuito, pero no el volumen físico de una persona. Hice una reunión familiar y les enseñé el uso de los extinguidores y los puse a cargo de los dos más grandes presentes en el momento del siniestro, y hasta los hice practicar. Para los más grandes fue como una penitencia, para los más chicos un muy divertido juego. También impartí nuevas reglas en la mencionada reunión, estableciendo las directivas y los responsables de la guarda de los objetos y la designación de los veedores, que garantizarían con sus controles el libre tránsito por las vías a utilizar para movilizarse en penumbras. El primero que escuche cualquier ruido extraño, debería despertar inmediatamente al mayor de los presentes y a los dos subsiguientes, reuniendo el mayor de estos dos, a los más chicos en el baño y más precisamente acostados dentro de la bañera, a puerta cerrada y con la horquilla de campo, en posición defensiva. Lo que haría notorio a cualquier visitante encontrar una herramienta agraria detrás de la puerta del baño, por lo cual se ordenó embolsar con una funda vieja la zona dentada de la misma, disimulando ante las vistas el elemento. El subsiguiente en edad al encargado del baño, se mantendría a una distancia prudencial del mayor a cargo, a resguardo y con el teléfono en apresto, a llamar al asterisco 911 de emergencias. La responsabilidad del mayor a cargo estaba consignada a corroborar la existencia de la novedad, evaluar la situación y resolver el temperamento a seguir. El equipo estaba integrado por quien les habla, viudo de 50 años, Yanina de 15, encargada del grupo baño, Javier de 13, auxiliar de las comunicaciones, Gonzalo de 8 y Pablo de 5, auxiliares estos de no dejar ningún juguete o efectos que hayan usado, fuera del lugar establecido para su guarda. Ahora bien, en esta etapa del relato no quiero llegar al extremo de sospechar la existencia de persona alguna que tenga la osadía de atreverse a pensar que mi planificación es obsesiva y casi militarizada. Les aclaro que no estaban formados cuando se impartieron las órdenes, así que quiten esa mirada judicial y abran los oídos para seguir el relato. Después de los acontecimientos descriptos, puedo llegar a definir que recuperé la tranquilidad y pude dormir más relajado, pero los avistamientos de la sombra merodeadora continuaban estando activos dentro de las conversaciones familiares.
Los chicos cada tanto me despertaban y referían de ella como que la veían en tránsito por las ventanas de las piezas, en la puerta que da al patio o saltando el muro hacia el exterior. Todos en los momentos en los que se levantaban al baño, habían tenido la posibilidad de ser testigos de esta irritante infiltración en mi propiedad, menos Janina y yo. La mente siempre clara, si salta el muro no es fantasma, y eso se lo repetía a los más chicos para que no tuvieran pesadillas por las noches. Ya estaban todos cansados, porque en cada avistamiento toda la familia se levantaba y ejecutaba el plan de defensa impuesto, así que debía ponerle un punto final o el ánimo de la familia decaería y pronto comenzarían a no tomar con la debida seriedad las normas impuestas para salvaguardar la integridad de todos. El viernes pasado, el domingo y el miércoles, este último en razón de que el jueves no iba a trabajar, me quedé toda la noche de vigilia, patrullando el exterior de la propiedad, sin novedad alguna que justifique los miles de picaduras de mosquito que se distribuían en mi cara. Parecía que me había acostado a dormir arriba de un cepillo. Me llamó la atención de que cada vez que se producía un avistamiento, en las proximidades de la cuadra se encontraba estacionado un Ford Falcon que no pertenecía a los vecinos de la cuadra. Al dar la ventana de mi cuarto a la calle y tener el arma en el mueble que está situado bajo esa ventana, era instintivo observar la calle antes de concurrir al lugar descrito por el menor. Eso me recordó a un corto que vi, en el ciclo televisivo de Función Privada, en el mismo un Ford Falcon, todas las noches era sustraído de su domicilio y restituido antes del amanecer, sin tener el dueño la posibilidad de identificar al bribón. Hasta que un día el hombre, no recuerdo bien si sigue al auto o se esconde dentro del mismo, pero queda atónito, al ver que el vehículo se enciende y sale solo de la vereda de su casa. El vehículo empieza a dar vueltas por Capital, va a una torre de departamentos y en el lugar las puertas se abren, se escuchan voces ordenando actividades y gritos, se cierran las puertas y el auto continúa su recorrido a un descampado, donde se abren todas las puertas, se escucha el murmullo de las mismas voces, las puertas se cierran y el auto nuevamente, conducido por nadie, vuelve antes de que amanezca, a estacionar paralelo al cordón de la vereda del propietario. ¿Saben qué? En lugar de agua bendita, le echo 5 litros de nafta y lo prendo fuego, y que las entidades vayan a buscar otro auto al depósito judicial, donde todavía quedan los vehículos incautados, como evidencia de los juicios que le hicieron a los militares de la época de la dictadura. Todo bien, pero que se vayan a joder las conciencias de los que se lo tienen merecido y a nosotros que nos dejen dormir. Pero como le digo a los chicos, la mente siempre clara, si salta el muro no es fantasma. Recordar aquel corto cinematográfico me dio la posibilidad de grabar en mi memoria cada uno de los detalles del vehículo y lo constaté el día que fui a la reunión de padres a la escuela de mi hija y lo vi estacionado a la vuelta de la misma. Me estacioné un par de autos delante del Falcon y al retroceder para ir a la escuela me puse a mirar de cerca su interior. El mismo estaba vacío, pero yo buscaba en su interior algo que me diera indicio alguno del propietario. Janina se puso fastidiosa y me dijo, ¿qué pasa papá? ¿Ahora te gustan los autos viejos? Y peor se puso cuando le dije, estoy tratando de cazar al dueño, tiene algunas cuentas que arreglar conmigo. Ella me miró como si la hubiera ofendido y me dijo, dale papá, que estamos llegando tarde y esto no te va a servir de excusa, para que yo ingrese después de hora. No sé qué fue lo que le pasó al dueño, pero esa fue la vez última que tuve alcance ocular, con la unidad móvil cuestionada. Pasó el tiempo y continuaron los esporádicos avistamientos de nuestra sombra incursionista. Nunca faltó nada, nunca forzó puerta o ventana alguna y eso era algo que más ponía a trabajar mi cabeza, y hasta llegué a pensar en algún voyeur que intentaba desarrollar sus instintos espiando a mi hija. Pero al analizarlo con menos emotividad, llegué a la conclusión de que era imposible, porque en los horarios en los que se producen los avistamientos, Janina ya está durmiendo. Todas las ventanas están polarizadas, por consiguiente si ella no tiene la luz de la habitación prendida y las cortinas recogidas, es imposible tener visión alguna hacia el interior de la propiedad, y ese es el objetivo de la gran erogación que significó, polarizar todos los vídeos externos de la casa, poder ver desde el interior al exterior, sin ser vistos. Y se me dio la oportunidad una noche en la que no podía dormir y me había quedado en el sillón tomando unos mates con una música muy bajita, para no despertar a nadie, porque pese a los años que ya han pasado, aún me ganan esos momentos en donde recuerdo a mi mujer o me entristezco tanto que no puedo ni dormir. Todos mis recuerdos de ella, me invaden y nada puedo hacer para disiparlos y continuar con mi vida. Vienen y van totalmente anárquicos a mi voluntad y deseo. Vi la sombra saltar el muro, me armé y sin despertar a nadie me dispuse a cazarlo de inmediato. Al salir, vi que la puerta del galpón de obra estaba abierta y raudamente me direccioné a la misma. Este galpón de obra está constituido por segmentos prefabricados y ensamblados con alambre de fardo. Parece una casita con 3 aberturas con tapa a modo de una puerta y 2 ventanas, las cuales eran también paneles que se unían exteriormente por sus bisagras y un pasador externo, que era lo que las mantenía cerradas o abiertas, ya que al abrir las hojas y pegarlas contra el panel que hace de pared, el mismo pestillo traba, al igual que cuando la hoja está cerrada, en una tranca que tiene para tal fin. Las paredes eran 2 rectángulos, el ciego es más alto del que tiene la abertura de la puerta y 2 paralelogramos que se orientan de acuerdo a la altura de los rectángulos para darle la debida caída al único panel que constituye el techo. Y como lo dije con anterioridad, en el interior de las piezas se encuentran útilmente distribuidas varias docenas de cáncamos por donde se pasa el alambre de fardo, siendo lo único que mantiene firme el ensamble de todos los elementos.
Quien escucha esta descripción y se queda con la idea de paneles atados con alambre, podría pensar en una estructura endeble, pero ese galpón tiene más de 20 años acompañándome, bajo las distintas inclemencias del tiempo, según las características de la zona de despliegue, y vaya uno a saber qué tiempo de uso arrastra del dueño anterior, que lo instaló hasta en la zona de Rosfentec, provincia de Santa Cruz. Volviendo al relato de los acontecimientos, ingresé al mismo e inmediatamente lo vi saltar por una de las ventanas y cuando me exterioricé y le apunté, sentí una voz que me llamó por mi nombre. Inmediatamente me di la vuelta pero no encontré a nadie. Volví a revisar el galpón, pero solo encontré una vela fuera de lugar, clavada en la tierra pero sin señales de haberla encendido nunca. Puse la vela en su lugar y me sonreí al pensar que tenía que dejar una linterna en el galpón para darle un poco más de dignidad al intruso, ya que eso de andar alumbrándose con velas en estos tiempos, es de una persona muy humilde o de un necio negado al progreso. Así que risa de por medio, saqué del equipo de campaña una de las linternas más viejitas y la dejé en el galpón. A los 2 días, al guardar las herramientas utilizadas en el mantenimiento de la parquización, controlé las cosas. Todas estaban en su lugar y hasta tenía 3 velas más de las que yo tenía guardadas en el estante. Y ahora, ¿con qué moral le disparo si en lugar de robarme me está abasteciendo? Al día siguiente a la salida del trabajo pasé por la casa de venta de artículos de seguridad y me compré una cámara de seguridad discreta de conexión inalámbrica y la coloqué en el galpón esperando con ella dilucidar parte de los eventos acaecidos. Habían pasado un par de días y la cámara no contaba con suceso alguno que mostrar, y cuando ya me encontraba saliendo de la situación, por la cantidad de días que habían pasado desde el último evento, mientras caminaba con mi hija de regreso del mercado, vi a un muchacho lavando en la calle el Ford Falcon de mi intriga, y la misma aumentó cuando mi hija y él se saludaron con demás simpatía. Bajé de la vereda y me acerqué al hombre y pensé en descargar una batería de preguntas sobre su persona, cuando escuché, ¿cómo le va don Gómez? Me salió del alma decirle con voz gruesa y enérgica, demarcando autoridad, extendiendo la mano con gran rigidez y tensionando los ojos, en demostración de la desconfianza que estaba sintiendo en ese momento, desconfianza que se exaltaba aún más, al ver la comodidad con la que se explayaba hacia mi persona, como si yo, vez alguna, le hubiera dado la posibilidad de mantener un trato gentil, y le dije, perdón, nos conocemos. Y ante mis modos mi hija reaccionó diciendo, pa, no lo trates así, él es Óscar, el hijo de doña Marta, la dueña anterior de la casa y por otro lado, también es mi compañero de escuela. Entonces, ante la presión de mi hija y al solo efecto de no aguantar su cara de traste durante todo el día, me desengresqué y me dispuse a hablar con el muchacho con un mejor trato. Le pregunté sobre el auto, si tenía intenciones de venderlo y con una respuesta negativa, me comentó que el auto era de su papá, que este está desaparecido y por consiguiente no puede resolver el tema de papeles del mismo, por eso solo lo mantiene y cuida como un recuerdo de su papá, mientras espera que la justicia defina que ya pasó tiempo suficiente para serle otorgado como herencia y poder poner la titularidad al día. Le dije que me pareció haberlo visto estacionado durante la noche frente a mi casa y él respondió, obvio, a veces me olvido de poner el auto de mi vieja por delante del Falcon y no siempre hay lugar en esta cuadra para estacionar. ¿Alguien se quejó? No, solo has sabido despertar mi curiosidad. Terminé de mencionar esto y me despedí, volviendo a casa con mi hija, mientras me rezongaba por los modos iniciales de mi conversación para con el muchacho. De lo expuesto por el muchacho, podría definir que explica pero no justifica. La mayoría de los frentistas tiene garaje, así que lo suyo me pareció una respuesta inteligente, ante una pregunta incómoda, la cual no implica que deba ser cierta y eso me hace preguntarme, en los motivos de su mentira. Al tiempo, revisando los registros de la cámara del galpón, veo al intruso que ingresa al mismo, prende una vela, la clava en la tierra y se sienta a esperar que la misma se consuma, luego se levanta, junta todos los restos de cera y se marcha. El signo de interrogación se expresaba de 1000 formas en mi rostro, mientras observaba estas imágenes, en donde la persona se mantuvo todo el tiempo encapuchada y de espalda a la cámara, así que esa noche, más curioso que cagón, me dispuse a reconstruir la ceremonia y estar atento a lo que suceda en la misma. Esperé que la prole entrara en REM para desplazarme con las herramientas pertinentes al lugar de los hechos. Actué con la vela de la misma forma que se observaba en la grabación y me senté de piernas cruzadas en la tierra, pero de frente a la cámara y con la espalda apoyada en la pared del galpón. Me despertaron los gruñidos del perro, este se había enroscado sobre mis piernas y se malentonaba contra la vela y cuando vio que desperté me miraba y lloraba con profunda tristeza. ¿No habrás pensado que estaba muerto?, le dije al saco de pulgas y me levanté entumecido de haber estado un tiempo largo en esa posición. La vela estaba consumida y no había pasado nada. Ingresé a la casa y viendo que me quedaban 3 horas para dormir, me pegué un baño rápido y me acosté en la comodidad de mi cama. A partir de esa noche comencé a tener sueños raros, soñaba con personas que se encontraban buscando a un hombre, soñaba con un hombre que ingresaba a su casa y salía persiguiendo a otro, pero alguien desde el interior de la vivienda le disparaba por la espalda, soñaba con unas hamacas en las cuales un niño hacía uso de la misma y le hablaba a la otra hamaca, que se movía sola, soñaba con una mujer llorando frente a la imagen de su foto de casamiento, mientras se rascaba las estrías de su panza de embarazada, y así todo este tiempo, vine teniendo estos sueños raros, muchos ni me acuerdo así que tomé el hábito de escribirlos en el almanaque del celular o guardar un mensaje de voz sobre el sueño ni bien me despierto, porque después de un par de minutos, me olvido de los mismos.
El último sueño que tuve estuvo jodido. Soñé que me puse a afilar una tijera en la piedra del banco de pruebas y una mano salía del lugar donde estuve sentado y me tomaba de los tobillos. Eso me dejó obsesionado y cuando llegue de mi trabajo, tome palas en el asunto. Habré cavado medio metro y la pala chocó contra algo que la hizo resbalarse y salirse del curso establecido en la palada. Agarré un rastrillo de mano y comencé a sacar la tierra con más cuidado y se definió un macabro acontecimiento al dilucidar un cráneo humano en el lugar. Sin tocar más nada llamé a la policía y allí comenzó una nueva pesadilla, que marcó un antes y un después en la vida de todos los integrantes de la familia. El periodismo llegó antes que el equipo de la División Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y allí se desató el caos. La periodista comentando que alguien le dijo que en la casa del militar se encontraron varios cuerpos enterrados, entre los cuales podría llegar a estar los 3 desaparecidos del barrio, en la época de la dictadura. Una veintena de bípedos zaparrastrosos, gritando, asesino, asesino, y la policía que me tenía incomunicado en la comisaría hasta que el fiscal de turno tomara resolución sobre los cargos que me atañen por el hallazgo establecido. La verdad que a esta altura hubiera preferido dejarlo enterrado y hacerle una misa todos los domingos, como para que me deje dormir tranquilo. Yo he sabido tener mi momento de caos en mi estadía en la comisaría, donde por una cuestión de espacio me dejaron en un calabozo poblacional, donde todo me miraban como el enemigo, en lugar de ubicarme, donde me encontrase alojado con personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Pese a ello, creo que el estrés mayor lo supieron recibir mis hijos. Primero porque no me tenían presente para que los guíe y defienda, y segundo porque no han llevado previo a este acontecimiento, momentos de una clara hostilidad para con ellos. Pablo, el de 5 años, fue el que mejor la pasó, si bien de repente toda la solidez de su contención se vio derrumbada, dentro del nivel de su infancia no contó con la agresión de sus compañeros y las maestras le brindaron una mayor atención, dadas las circunstancias. Gonzalo, ya empezó a recibir uno que otro comentario de sus compañeros, pero en un nivel de cargadas y preguntas incómodas, más que de agresiones contra la persona del menor. Javier, con sus 13 años, ya empezó a ser cuestionado y tratado de mala manera por sus compañeros de escuela, lo atacaban por ser hijo del supuesto milico asesino y torturador del gobierno de facto, con impune ignorancia, en razón de que mi ingreso a la fuerza, sucedió por los años 90, ya en plena democracia y habiéndose dado por concluido, los juicios a las juntas militares que gobernaron la nación, durante la última interrupción de la democracia. Yanina fue la más perjudicada. El centro de estudiantes se organizó para complicarle minuto a minuto su estadía dentro del establecimiento. La sacaron de los grupos de actividades que desarrollaba dentro del centro. Cuando ingresaban al salón de clases donde ella se encontraba, para brindar algún tipo de información de las actividades del centro, le pedían a ella que se retirase del recinto, hasta que la reunión finalice, en razón de haber sido declarada persona no grata por la comisión directiva del centro de estudiantes. A la salida del colegio algunas veces y sobre todo cuando había alguna autoridad política en el mismo o algún medio de comunicación, organizaban un pequeño escrache, en donde le representaba un verdadero infierno egresar del edificio y tener que enfrentar a esa turba de energúmenos, ignorantes y faltos de toda contemplación. Ninguno de los chicos querían volver a la escuela, pero yo los presionaba a que soportasen los acontecimientos hasta el cierre del ciclo lectivo, para no perder el año, antes de evaluar la reubicación de los mismos, en establecimientos privados, en razón de que estos no se encuentran tan invadidos por la política como los nacionales. A mí, por ser viudo y único sostén de familia, me permitieron permanecer al cuidado de mi familia, mientras dure la investigación del hallazgo en mi domicilio. Vivir en esa casa era un infierno, ante las agresiones de la comuna y el tema de tener todo el fondo de la casa prohibido de hacer uso o transitar el mismo, nos hacía vivir en un cautiverio inmerecido, sobre todo para los chicos, que eran los que más resultaban dañados emocionalmente. Por consiguiente inicié los trámites para cambiar mi domicilio y acompañado de las autoridades pertinentes, me permitieron sacar las cosas de primera necesidad de mi casa y la familia se trasladó a la casa de los padres de la difunta madre de los chicos. Eso ya fue un alivio porque en el barrio nadie nos conocía y nuestros rostros no fueron exhibidos por los medios. Viajar a las escuelas era mucho más complicado, pero por lo menos en colchones tirados en el living, la noche se transformaba en un verdadero descanso, cosa que en mi casa resultaba imposible, por las cosas que nos tiraban o gritaban los vecinos cuando pasaban por el frente de la casa. Con el correr de los días por medio de mi abogado, me enteré que el muchacho, de la vuelta de casa, cuando se enteró de lo sucedido, se presentó en el juzgado en carácter de hijo de desaparecido, a los efectos de solicitar una comparación de ADN, fundamentando que su padre desapareció al momento de estar habitando la propiedad del hallazgo. Y en ese momento le puse rostro a la sombra misteriosa de rituales raros. En cuanto a los medios, iniciar una querella por los daños que le ocasionaron a la familia, era de un costo muy elevado y más aún teniendo en cuenta que la correspondiente investigación del hecho aún no había finiquitado. Pasaron 8 meses y la investigación dio un vuelco sorpresivo, cuando dio positivo el parentesco entre Óscar y el difunto encontrado, este se presentó a declarar y terminó poniendo a la madre en la mira de la justicia. Durante el proceso de la señora, balística determinó que el proyectil encontrado en la columna del óbito, era coincidente con el arma del muerto que se encontraba aún, entre las pertenencias de la familia. La mujer no había prestado declaración, pero Óscar, el hijo, casi al final del periodo de instrucción, declaró que el hermano mayor antes de suicidarse, le había comentado que él había ayudado a la madre a enterrar al padre en ese lugar y que él nunca pudo dejar de soñarlo.
Que la misma noche en la que su hermano le contó lo sucedido, este se quitó la vida, y que a partir de entonces, él había empezado a soñar con el padre y que solo se aquietaban sus pesadillas, cuando iba al lugar donde se encontraba sepultado, le prendía una vela y le rezaba, hasta que la misma se consumiera. Continuaron las investigaciones y en un determinado momento la mujer accedió a un arreglo con la fiscalía, en donde ella confesaba lo sucedido, a cambio de que su hijo fuera sobreseído del delito de encubrimiento y ella aceptaba los cargos de homicidio agravado por el vínculo. De la declaración de la misma surgió otro imputado que jamás había sido mencionado antes, se trata de un oficial de la policía bonaerense, en situación de retiro y domiciliado en la ciudad de Ranelagh. El hombre negó su participación en el hecho, pero los datos brindados por la mujer lo ponen en la escena del crimen a pesar de no ser el autor del mismo, no pudiendo escapar de los cargos de falta a los deberes como funcionario público. Por lo que trascendió, el muerto al parecer estaba dentro de una de las organizaciones de la Juventud Peronista y eso lo hacía volver muy seguido de madrugada, proveniente de sus reuniones políticas, que se realizan siempre durante la noche, por la misma condición de ser todos trabajadores los que participan de ellas. El policía se encontraba trabajando de incógnito dentro del personal de maestranza de la capilla barrial, investigando el accionar de un grupo de vendedores de drogas, que de acuerdo a una denuncia anónima, eran regenteados por el titular del grupo de catecumenado. Allí era catequista doña Marta, comenzaron desde la iglesia una relación que siguieron en la casa de la mujer, aprovechando las horas de ausencia del marido. Allí es donde aparentemente, una noche se quedaron dormidos y fueron sorprendidos por el retorno del padre de familia, quien lo enfrentó y lo corrió con una cuchilla de carnicero y cuando el policía estaba tratando de subir el muro y el dueño de casa, ya dispuesto a apuñalarlo por la espalda, recibió 2 disparos de la esposa, quien lo dejó morir desangrado en el lugar. El policía continuó su huida sin mirar atrás, ni volvió a frecuentar a la mujer. En su departamental, aludió a problemas de salud de uno de sus hijos y solicitó la separación de la investigación y el traslado a una dependencia con horarios más estables, a los efectos de poder acompañar al menor en su tratamiento prolongado. La mujer la noche del homicidio levantó a su hijo mayor y le pidió que lo ayude a enterrarlo. Le dijo que su padre había venido borracho y que discutieron hasta que él agarró el cuchillo y ella corrió con el arma hasta el muro, donde se sintió acorralada y tuvo que dispararle. El peso del silencio se tornó insoportable para el hermano de Oscar, al descubrir un par de cartas de amor del policía, destinadas a su madre, lo que dejó en evidencia la mentira de la mujer, ya que a los ojos del muchacho, el padre no era una persona de andar tomando en forma desmedida, pero sí era lo suficientemente violento, para intentar matar por una infidelidad. El muchacho le contó a Oscar como cierta, la mentira de su madre, en donde ella decía haberse defendido del ataque de su papá y le dijo dónde estaba enterrado, para que éste dejara de buscarlo con la desesperación, con la que lo había hecho todos estos años. Esa misma noche, el hijo mayor de doña Marta, dejó una carta que decía, «Mamá, las cartas de tu amante, me mostraron la verdad, me engañaste, yo ya no puedo mentirle más a Oscar». Posteriormente el muchacho tomó la decisión de ir al fondo de su casa y desde la rama más gruesa del árbol, se ahorcó. Esos fueron los hechos que se fueron filtrando de la investigación. La mujer enfrenta los cargos de homicidio, agravado por el vínculo y a la fecha no tuvo ejecución el correspondiente juicio. Mientras tanto, el cartel de asesino ante la sociedad, no me lo sacó nadie, y eso que no se hizo pública la parte de la declaración, donde dice Oscar, que yo lo quise matar 2 veces por la espalda al huir de mi propiedad, situación por la que me hicieron cargos por abuso de arma de fuego contra un menor desarmado y en una acción evasiva, donde no peligraba mi vida, ni la de los miembros de mi familia. Una mierda, no le pude ni rayar el auto, llevo 1 año privado de mi libertad, perdí mi carrera y mi familia sigue bajo la tutela de mis suegros, hasta que la justicia dé por cumplida la pena que me otorgó. Me queda la satisfacción que todos los preparativos y los ejercicios que hicimos relacionados con el plan de contingencias dieron óptimos resultados, durante las 2 veces, previas al traslado a la casa de mis suegros, cuando nos quisieron incendiar la casa y nos apedrearon la misma, con la necesidad imperiosa que tiene la sociedad de hacer justicia por sus propias manos, sin contemplar las consecuencias de sus propios actos. Y ahora los dejo, porque en 15 minutos tenemos por videollamada, una práctica de recuperación de edificio y respuesta temprana antitumulto, desde la casa de mis suegros. Tengan todos buena vida y salud para vivirla a pleno.